entonces vamos a continuar ya con el tema, digamos, asociado propio a lo que nos corresponde para la parte de estática, y es los efectos de las fuerzas sobre las partículas. Entonces, lo primero que vamos a comenzar a definir, perdón, ¿lo quieren en inglés o en español? Inglés, ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con las partículas. Definamos inicialmente qué es una partícula. ¿O qué consideran ustedes que es una partícula? Todo concepto vale. Algo muy pequeño. ¿Qué más? Partículas. ¿Qué creen que sea? Si yo les digo que en estática un carro no es mi mejor carro, ¿puede ser una partícula? ¿Ustedes me creen? No. Si yo les digo que un edificio puede ser una partícula, ¿ustedes me creen? No. Pues deberían hacerlo. Porque sí, sí. En estática, la condición de partícula no hace referencia a un elemento sumamente pequeño. Bien, es decir, puede hacer referencia a cualquier elemento sobre la faz de la Tierra. O sea, prácticamente se ve como la base. ¿Ah? Prácticamente se ve como la base. Físico. Something like that. A donde voy es que aquí la condición carece de dimensiones. Bien, entonces para mí un edificio va a ser precisamente mi partícula. ¿Listo? Pero desde mi sistema de referencia, desde donde yo lo percibo, será un elemento cuya masa, cuyas dimensiones no me interesan. Al no interesarme las dimensiones, yo pongo un gran sistema de referencia encima de él y listo. Yo puedo decir, todas las fuerzas que existen alrededor de ese cuerpo convergen en un mismo punto. Y allá es para donde vamos a apuntar. Bien, cada vez que estemos hablando de partículas, vamos a hablar de fuerzas que convergen en un mismo punto. Cada vez que estemos hablando de partículas, vamos a hablar de fuerzas que convergen en un mismo punto. ¿Listo? Entonces, como eso es así, yo tengo que analizar lo siguiente. Miremos este caso. Miren esto que está aquí, ¿qué es? Es una fuerza, ¿sí o no? Y aquí tenemos nuestro sistema de referencia, mírenlo. Aquí está y aquí está. Bien, mi sistema de referencia es el gran famoso XY. ¿Esta fuerza se encuentra sobre X o se encuentra sobre Y? Sobre ninguna de las dos, ¿sí o no? Se encuentra en el plano. Entonces, si esta fuerza se encuentra en el plano, ¿yo cómo la voy a lograr estudiar? Yo la tengo que llevar a un sistema de referencia que yo conozca, que yo pueda desenvolverme bien en él. Y es el XYZ o el plano cartesiano. Bien, entonces yo tengo que saber cómo desplazar este vector que está aquí, este vector fuerza que está aquí, lo voy a lograr desplazar sobre los ejes. Entonces yo voy a hacer una proyección de ese vector y él por aquí me va a generar un vector adicional que se va a llamar fx. Y este mismo vector que está acá, yo lo voy a desplazar y me voy a mover hacia el eje Y
y voy a obtener mi nuevo vector fy. Es este fy que está acá. Bien, cuando ya yo tengo estos dos, entonces yo digo, ok, listo. Yo tengo forma de relacionar a f de x y tengo forma de relacionar a f de y bajo este sistema de referencia que está aquí, bajo estas condiciones que yo tengo aquí. ¿Puedo hacerlo matemáticamente? Sí. ¿Cómo? Te vi así como clarita en esa parte. ¿Cómo lo logras? La fuerza, o sea, ¿cómo lo logro? Sí. ¿Cómo la calcularías o cómo la determinarías? La... Luego con las identidades. Con identidades. Eso. Claro, claro, con las identidades. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos aquí? Ah, sí, claro, claro, por supuesto, por supuesto. ¿Qué tenemos ahí? Esas áreas sombreadas, ¿qué es? Es un triángulo, pero no cualquier triángulo, ¿cierto? Es un triángulo rectángulo. Y cada vez que tenemos un triángulo rectángulo, ¿qué es lo primero que uno enseguida hace? Pitágoras de cabeza, ¿cierto? De una, Pitágoras, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice Pitágoras? ¿O cómo puedo comenzar yo a relacionar todas estas cosas? Con, tengo los catetos, ¿verdad? Y tengo la hipotenusa, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar ahí por esa analogía. Entonces, F va a ser igual a la hipotenusa. El cateto adyacente va a ser igual en este caso a f de x. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Porque la que está ahí. Ahí. Ahí, 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 ahí. ¿Por qué f de x será cateto adyacente? ¿Qué pasa con él? Está, o sea, es como que está bajito. O sea, que está al lado. Al contrario, al contrario. No es el opuesto. Es el que se encuentra cercano al ángulo. ¿Vale? Muy bien, por eso. Ok, entonces cateto adyacente será f de x. Y cateto opuesto será fy. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Entonces, cuando yo hablo del coseno del ángulo, ¿qué es lo primero que se le viene a usted a la cabeza? ¿Cómo era? Opuesto sobre el Coseno. Esto. Adyacente. Adyacente y coseno. Sobre su hipotenusa. Y cuando yo hablo del seno del ángulo, Opuesto sobre el hipotenusa. eso quiere decir que si yo quiero calcular ahora el cateto adyacente, que sería f de x, ¿sería igual a qué? A f por el coseno del ángulo, ¿cierto? Y si yo quiero calcular f de y va a ser igual entonces ¿a qué? A f por el seno del ángulo. ¿Quedó claro esa parte ahí? Muy bien. Entonces, ¿qué se me hace importante para yo poder definir estos valores? Para yo poder conocer a f de x, para poder conocer f de y. ¿Qué necesito llegar a conocer? La magnitud de f y ¿qué dijimos que era esto? ¿Y qué dijimos que era esto vectorialmente? La dirección. La dirección. Muy bien, perfecto. ¿Listo? Va a ser la dirección del... Listo. Entonces, ya yo voy a saber que f va a ser igual, f vector, va a ser igual entonces a f de x más f de y.
Ojo que estamos hablándolo de manera vectorial. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Significa que f de x, ¿dónde se encuentra sobre mi sistema de referencia? En el eje x, ¿cierto? Fx se encuentra en el eje x. Esto está sucediendo en el eje x. Y f de y se encuentra en el eje y. Eso quiere decir que esto está sucediendo en el eje y. Bien. Ahora, vectorialmente, nosotros nos vamos a encontrar con otro vector. Es un vector chiquitico. Recibe el nombre de vector unitario. Bien. Y este vector unitario es la representación de la dirección del vector. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que este valor de f que está acá, yo me voy a encontrar que él va a tener un vector. Aquí está. Ese vector unitario, y es unitario porque las magnitudes, en sus tres casos, es 1, 1 y 1. ¿Listo? Y ese vector unitario va a estar representado por I, J y K. ¿Bien? Donde I me va a representar todo lo que se encuentre en la dirección de X. J me va a representar todo lo que esté en la dirección de Y. Y K me va a representar todo lo que esté en la dirección de Z. ¿Listo? En términos súper prácticos, eso traducido al español chichombiano, nos va a quedar así. F de X será f de X en Y más Fy en J. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien? Vectorialmente, hasta aquí llega. No lo puedo sumar. Ojo con eso. ¿Listo? Muy bien. En términos de la magnitud de la fuerza, va a ser igual entonces a la raíz cuadrada f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. ¿Claro? Bien. Y ahora, la dirección va a ser igual a ¿qué? Si yo quisiera conocer este valor de teta, de pronto no lo tengo. ¿Yo cómo determinaría este valor de teta? Utilizando las identidades trigonométricas, conociendo los catetos. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo quedaría la cosa? Tangente del ángulo será igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces sería arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente para que me dé mi ángulo. Entonces fíjese que aquí ya puedo obtener. Aquí calculo la magnitud de la fuerza resultante y aquí calculo la dirección de la fuerza resultante. Bien, y ahí calculo la dirección de la fuerza resultante. ¿Vamos claros hasta ahí? Eso es siempre y cuando yo tenga una fuerza. ¿Cierto que sí? Es muy fácil. Ahora, ¿qué pasará si yo tengo un montón de fuerzas?
¿Qué creen que tendría que hacer yo? Si ahora yo tengo todo esto que está aquí. ¿Qué creen? Pregunta, ¿son partículas? Estoy analizando una partícula ahí en ese ejemplo que estoy mostrando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está hablando de ese tema, profe. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la química las partículas son todas aquellas se dio una fuerza Que convergen siempre en un mismo punto, ¿cierto? Entonces mira el punto aquí, ¿cuál es? Ah, aquí está. Claro. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Pues me voy por aquí y defino ¿a quién? Mi sistema de referencia. Siempre veo el problema, un montón de fuerzas, pero están convergiendo en un punto. Allá voy de cabeza. Sistema de referencia. ¿Bien? Muy bien. Y cuando ya yo defino entonces mi sistema de referencia, entonces yo me quedo con varias fuerzas, ¿verdad? Que están aquí convergiendo en un punto. ¿Qué tendría que hacerle esta fuerza? ¿Qué tendría que hacerle esta fuerza? ¿Y qué tendría que hacerle esta fuerza? Sumarlas. Pero se vuelve como muy tedioso tratar de hacerlo por los métodos anteriormente enseñados, ¿cierto? Entonces, ¿de qué otra alternativa me puedo valer yo? En función de esto que acabo de aprender. Pregunta. ¿Será que si yo descompongo a P y yo la vuelvo por acá, esto PY y esto por acá PX, y esto de acá yo lo vuelvo QX, y esto de acá lo vuelvo QY, y esto de acá lo vuelvo SX, y esto de acá lo vuelvo SY? ¿Será posible que yo pueda sumar todas las SX, PX y QX? ¿Por qué? ¿Sí saben? ¿Por qué? Ah, siempre serán las mismas unidades. ¿Por qué creen? Porque estaré siempre en la misma dirección. Estoy en X. Entonces, yo lo que puedo hacer, lo puedo sumar directamente. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, para un sistema de distintas fuerzas, lo primero que yo tengo que hacer es descomponer cada fuerza en sus coordenadas, en este caso X, Y. ¿Está claro? ¿Eso qué quiere decir? Que para el ejemplo que yo tengo acá, ¿verdad? Yo tengo P. Ok, mire que P yo lo descompongo. Y me va a quedar aquí PY y PX. Entonces me va a quedar P va a ser igual a PX en Y más PY en J. Yo voy a ver ese. Ese, ¿qué me dice? SX en Y negativo más SY en J. Q.
va a ser Qx en Y menos Qy en J. Bien, ¿se entienden por qué sale negativo, cierto? Va en sentido contrario. ¿Cierto que sí? Entonces, yo teniendo esto que está aquí, yo puedo hacer una sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué va a ser igual a qué? La sumatoria de La sumatoria de las menos ese Que va a ser igual a PXY no sé, menos SXY más más QXY. Y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a PY PYJ más SY1 más SYJ menos QYJ. Entendiéndose de que estos son vectores unitarios, ¿no? Ojo con eso. Por tanto, la resultante de mi sistema de fuerzas, cuando tengo muchas fuerzas convergiendo en el mismo punto, ¿a qué va a ser igual? A la sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria. más la sumatoria de fuerzas en Y. Dígame si no es fácil. ¿Ah? Muy fácil. ¿Sabes por qué número que cobro? Así sí. Ok. Very good, very good.